Hola, buenas tardes para mis compañeros, docentes y todo el personal que tiene la oportunidad de ver este video. Soy Harold Armando Romero Arjona, estudiante de cuarto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en el Instituto Universitario Politécnico Gran Colombiano. De antemano pues agradezco a mis docentes, a mis compañeros, a todos los que me han ayudado para seguir adelante a pesar de las adversidades que se nos presenten en algunos días de la vida. En cumplimiento pues a una tarea que dejó el docente, la cual constaba pues de hablar de un grupo o una cultura suburbana. Yo tomé como ejemplo la cultura emo, la subcultura emo, pues que en este momento les voy a indicar y les voy a hablar los primeros minutos de, de, este, de la historia de esta subcultura, la ideología, las características principales de estos personajes, de estas jóvenes que adoptan o creen en esta posición ideológica, su estilo de vida, su estado de melancolía, algunas características como los rostros, la ropa, la música y la apariencia. Y aquello que más me genera impacto es el tema de cómo se hacen daño y se autoflagelan para llamar la atención o simplemente como rechazo a la sociedad. Bueno, comenzando. Los emos son una tribu o una subcultura que se caracteriza por presentar un absoluto desprecio por el mundo que los rodea, considerando un escenario injusto, cruel y lleno de tristeza. Una tribu suburbana o cultura tiene como característica reflejar valores que se contraponen a la cultura contundente extendida, a la que normalmente nosotros llamamos como normal para nosotros. Son grupos de personas inconformes en su entorno y creen que en una ideología particular y buscan vivir en función a dicha ideología a través de ciertos códigos. Los hemos dentro de esta definición rechazan a la sociedad, se basan en un ámbito superficial y comercial. Según ellos, no ofrecen sino desgracias e injusticias en sus habitantes. Muchos consideran que esta subcultura se ha convertido en una moda y que hay jóvenes que lucen como emos, pero no viven en función de su ideología. Ahorita pues actualmente con el tema de los niponenses, pues eso muestra como eh, esa cultura, se basan en cierta forma en esa cultura, pero no realmente es que crean en esa ideología. Han sufrido fuertes distractores que incluso han proporcionado escenarios violentos e intolerancia en contra de los emos. Muchas personas que creen que y tratan de dañar a esta ideología que tienen estos jóvenes. Entonces han surgido desafortunadamente esas experiencias y violencia en contra de este género, violencia que ha llegado a la muerte de muchos de estos muchachos a principios de los 90 y de los 2000. Yo recuerdo que fue fuerte, hubo una gran opresión en contra de estos muchachos, fueron fuertemente golpeados, algunos llegaron a quitarle la vida. Bueno, pero pues teniendo como contextualización lo siguiente, pues eh, voy a contarles la historia de los emos. La subcultura emo fue asociada directamente en un género musical que surgió a mediados de 1980. Este se considera como un subgénero del punk, con las diferencias de que la música podría ser un poco más lenta y las letras de las canciones un poco más emotivas, con énfasis de tristeza y melancolía y que generalmente expresaba mucho amor. El emo como género musical nació en Washington
en Estados Unidos y se considera que la banda Rhythm Offspring fue su principal precursor. En 1985 esta banda presentó un álbum llamado Rhythms of the Spring, que se diferenció al punk y formó el género se generó un género posterior al punk denominado post-hardcore. Otra banda que fue aliciente para este grupo de personas y que ayudó a que se generara esta subcultura fueron Grey Matter y Embrace, todas estadounidenses, algunas con géneros niponenses. Estas personas se identificaban por el tipo de música que compartían, eran emotivas y de una gran expresión, y que generaban tristeza entre sus escuchantes o sus radioyentes, generaban una tristeza muy emotiva que causaba en algunos de ellos una depresión tan grande que podían incluso autoflagelarse o llegar hasta el mismo suicidio. Entonces desde ahí comenzó como esa historia del emo y cómo estas bandas musicales impactaron de tal forma la ideología en ese momento de los jóvenes que lograron caer y carecer sobre esta actividad. Su ideología entre las basadas es una defensa a la homosexualidad. También desprecian la iglesia como institución, no profilan la religión, eh, no profilan la religión, tratan como de rechazar todo ese tema cristiano, católico, que está muy fundado en nosotros, pues colombianos, latinoamericanos, norteamericanos incluso, y europeos. Su estilo de vida es un poco triste, melancólico. Suelen ser jóvenes de entre los 12 a los 20 años, en ese momento que no tienen definido su característica principal, o sea, no tienen definido unas ideologías principales. Son estos jóvenes que crean o culturizan esta situación. Permanecen en un estado melancólico, característica principal de estos muchachos, un estado melancólico, un estado de tristeza absoluta. A toda hora viven tristes, sienten desprecios a la sociedad y hacia las personas. Dentro de sus rasgos también característicos es el tema de la ropa, la vestimenta oscura, maquillajes de tipo muy femenino que rayan con el contexto actual de la sociedad, aunque actualmente pues a raíz de los niponenses que son fuertes en este tema de la cultura emo, ya se ven muchos rasgos femeninos, y ya pues con la explotación actual del tema de la homosexualidad y todo esto, entonces se ve muy característico en estos jóvenes. Suelen tener una apariencia oscura, una tristeza absoluta, porque creen que lo oscuro genera tristeza, y llegan a ser delgados porque no comen bien, siempre tratan de estar en un estado de sufrimiento y melancolía, siempre están predispuestos a la anorexia, y como les decía, su posición cultural no es que les permiten ser muy creyentes hacia la religión, entonces por eso tratan de llevar las contradicciones al respecto de la sociedad. Lo que me generó más impacto es que suelen autoflagelarse, dañarse sus partes, brazos, manos, inclusive llegar a quitarse la vida por demostrar ese rechazo hacia la sociedad y hacia las personas y a ese tipo de cultura que nosotros contemplamos como normal, que para ellos no es normal. Entonces genera un gran impacto estos muchachos en ese sentido. Atendiendo pues dentro del módulo de estudios y unos apartes que nos dan para académicamente para leer y interpretar y leer, hay dos preguntas que surgen
de esto, que dice que por qué los jóvenes se integran a estas tribus urbanas. Dentro de lo escrito y dentro de lo que pude leer y interpretar, dentro de también mi concepto personal, la mayoría de estas personas, como son niños entre 12 y 20 años, aún no tienen definido una ideología o una posición social que les permita generar esa voz de voto ante una sociedad, pues, que normalmente consideramos que después de los 18 es que podemos tener algún tipo de voz y voto, valga la redundancia. Y segundo, además, es ese rechazo a la sociedad, a todo lo que compone las reglas normales que para nosotros contemplamos leyes o reglamentos. Y también es ese abandono muchas veces de los padres, porque pues no solo se ven en personas de escasos recursos, sino también de hartos recursos, en el rechazo que genera por encontrarse en un estado de abandono, porque sus padres trabajan, porque su familia tiene que salir a subsistir y muchas veces los dejan solos, y estos muchachos, en medio de escuchar esta música, todo esto que los motivan, llegan a ser parte de estas tribus urbanas, y al no tener su definición ideológica se dejan enredar muy fácilmente y alejarse un poco de las creencias culturales como Dios, como todo lo que tiene que ver para nosotros la cristiandad y el catolicismo. Entonces por eso es que estos jóvenes integran estos grupos urbanos. Muchas veces lo hacen es simplemente también por demostrarse entre sus amigos y compañeros. Entonces por eso hacen parte de estas tribus. Otra pregunta que se genera es cómo afectan estas tribus urbanas a la escuela. Dentro del material de estudio leí algo muy interesante, de que decía que pues parte de toda la escuela tiene mucho la culpa, porque porque ahí sí cito algo muy personal, algo que yo leo, algo de un neurocientífico, educador, se llama Rodolfo Ginat, es colombiano, donde él dice que la educación no tiene un contexto definido y que los docentes no hemos evolucionado en el sentido del enseñaje y el aprendizaje hacia nuestro personal de estudiantes. No ha evolucionado en la actualidad, y por eso considero que la escuela, dentro del material de estudio, es un aliciente muy fuerte para que estos jóvenes integren estos grupos o culturas urbanas, además que afectan el tema de que hay muchos colegios que no tienen definidos dentro de su manual de convivencia algunas reglas y parámetros para poder manejar un orden y una disciplina institucional, y que permite que estos jóvenes lleguen con unas características faciales, como lo decíamos, faciales, de cortes, de vestimenta, y esto ayuda a que los mismos estudiantes no hagan caso y quieran llevar y mostrar una mala imagen institucional. Entonces, perdón un segundito. Entonces, esto nos ha permitido que estos jóvenes afecten la escuela en ese sentido, porque aparte que llaman la atención por su vestimenta, eso, hay jóvenes que aún no han definido su situación ideológica y atraen a esos muchachos nuevamente, y por eso se presenta tanto caso de deserción estudiantil. Yo pienso que además muchos de los docentes, me incluyo porque pues por circunstancias laborales doy clases, no tenemos conocimiento de cómo manejar y abordar estos temas con estos muchachos, y cómo podemos ayudarlos a que no caigan en esta mano de estos muchachos que ya vienen impregnados de la sociedad, de la familia, de todo ese estereotipo que han manejado a través de la televisión, del internet.
y que además el internet en las escuelas es un aliciente que ha ayudado mucho porque ahorita tienen todo a la mano y todas las facilidades para poder ver y aprender. Entonces, eso es lo que realmente afecta en el colegio, cómo eh, estos muchachos muestran un patrón ideológico a los demás que no han tenido nada y jalan a esos muchachos, los jalan hacia este lado de esas subculturas y permiten que se vaya contaminando poco a poco todo ese entorno escolar. Les agradezco al docente, espero que haya servido de algo o que las personas que vean este video les sirva de algo o lo menos les genere un poco de duda para aprender y adquirir esos conocimientos de todas esas subculturas, porque algunos ya somos padres y ahorita que leí todo este material de estudio y todo lo que he venido realizando, me di cuenta que era necesario leerlo porque tampoco tenía el conocimiento pleno de esto y cómo puedo toda esta situación de estas subculturas afectar a mis hijos y si yo no estoy pendiente de ellos, pues, ¿quién lo va a estar? Muchísimas gracias, Dios los bendiga.